El tiempo pasado. El tiempo es metafísicamente irreversible. No es posible hacer el viaje de regreso al pasado a lomo del tiempo. No podemos retroceder ni un minuto ni un segundo. Todo lo que ha sucedido desde este instante para atrás es un hecho consumado, un imposible. Y la rememoración del pasado puede convertirse en el manantial más abundante de tristeza y sufrimiento para la mayoría de las personas. Es hora de despertar, y los imposibles, dejarlos. ¿Qué diríamos de una persona que se acercara a una pared y comenzara a darse golpes contra ella? Pues esa es la situación de quien se empeña en amargarse la vida recordando y reviviendo historias dolorosas. Historias que son tan inconmovibles como los muros de una ciudadela. Los muros de tu casa, aunque sean de hormigón, pueden ser derribados golpe a golpe. Pero los bloques de los hechos consumados no serán removidos ni un milímetro por los siglos. Avergonzarse de ellos recordándolos es como darse de cabeza contra la pared. Si nunca han de ser removidos, ¿por qué empeñarse en empujarlos? ¿Para qué resistirlos? Déjalos. Hace 5 años te calumniaron. Hace 2 años y medio te traicionaron. Solo hace una semana hiciste el ridículo en un momento decisivo para tu vida profesional. 8 meses atrás perdió la vida en un accidente de carretera uno de los tuyos. Hace 7 semanas te viste envuelto en aquel juego de envidias y maledicencias y estuviste a punto de perder tu empleo. Los hechos ya están consumados. Aunque viertas un mar de lágrimas, aunque te encolerices derramando amargura como un volcán, todo es inútil, esos hechos no serán alterados jamás. ¿Para qué resistirlos? Déjalos en el olvido. Al recordarlos, les vuelves a dar vida. Es una locura. Solo tú eres el afectado, y sufres. Quienes tanto daño te hicieron disfrutan ahora de la vida alegremente y nada les importa de ti. Ellos viven su vida y tienen sus propias preocupaciones. Al removerlos en tu recuerdo, solo tú sufres, solo tú te quemas. Estás dándote de cabeza contra los muros irremediables. Es una insensatez. Despierta, y las cosas que no tienen remedio, relégalas al olvido. Basta de sufrir. Graba bien esto en tu mente, las furias de tu corazón nada podrán hacer para que lo que sucedió no hubiera sucedido. Hay personalidades con las siguientes características: son fuertemente subjetivas y con tendencias pesimistas. Y, naturalmente, viven dominadas por delirios de persecución, accesos de suspicacia y de aprensión. Estas personas no viven, agonizan. A lo largo de los años me he encontrado a diario con esta clase de personas, si bien con fallas en proporciones diferentes. Viven recordando historias pasadas, a veces muy remotas, en las que ellas se vieron envueltas en circunstancias desagradables, enfrentadas con personalidades importantes, por las que se sintieron despreciadas o rechazadas, o, al menos, subestimadas. Y ahora, después de tantos años, al recordar todo aquello, se llenan de vergüenza, tristeza y confusión tan vivamente como si hubiera sucedido ayer mismo. Todo es una desgraciada recreación subjetiva. Cuando uno les dice, mira que estés metido en un sueño irreal, que todo es mentira, nada de eso existe ahora, sienten un gran alivio. Para estos sujetos, que son muchos, los archivos de su vida son una fuente abrumadora de tristeza. Reviven su historia con los colores más negros. Sin darse cuenta, porque están dormidos, continúan imaginariamente envueltos y enredados entre los pliegues de aquellos acontecimientos, ya tan lejanos, culpando a los demás, agrediéndolos mentalmente y esforzándose por justificarse ante sí mismos y ante los demás. Les sucede exactamente igual que al que tiene una pesadilla nocturna y la vive de tal manera que despierta con taquicardia, sudores y otras manifestaciones características de quien ha afrontado una lucha horrible y descomunal. Asimismo, estas personas reviven en su imaginación historias tormentosas, hasta el punto de que quisieran justificarse y dar explicaciones a aquellas personas ante las que se sienten culpables, con el fin de recuperar la estima que perdieron. Reviven fragmentos de una historia que, al hacerse presentes, les vuelven a provocar, en mayor o menor grado, sentimientos de autocompasión o de culpabilidad. Es un torbellino insensato e irracional.
Una recordación y escenificación de una cabeza loca. Todo es mentira. Hay que despertar, liberarse de esas quimeras y respirar en paz. Basta de sufrir. Ya hemos dicho que los hechos consumados están anclados para siempre como muros inamovibles e indestructibles. Déjalos estar allí donde estén. Al recordarlos, te estás destruyendo. Ten piedad de ti mismo y no seas tu propio verdugo. Suelta todo, respira y sé feliz. ¿Qué le diríamos a alguien que tomara una brasa ardiente en sus manos? Le diríamos, cuidado, suelta esa brasa, porque te vas a quemar. Eso mismo es lo que uno se ve obligado a gritar muchas veces para despertar a quienes estén dormidos sobre carbones encendidos. Y soltar quiere decir retomar el control de la mente, desligar la atención de aquellas escenas o personas, tranquilizar los nervios y recuperar la serenidad del espíritu. Lo que acabamos de decir le sucede sobre todo a quienes tienen tendencias marcadamente subjetivas. Pero, en general, para la mayoría de las personas, los archivos de su vida se convierten en surtidores de agua hirviente, estén tristes porque recuerdan cosas tristes, y al recordarlas, les dan vida, abriendo de nuevo las viejas heridas, que nunca dejan cicatrizar totalmente. Por obra y gracia de una fantasía siempre activa, repiten una y otra vez los platos más amargos de la vida, lo que acaba cegándoles las fuentes de la alegría de vivir. En todo momento, estas personas deben estar atentas a sí mismas, porque, al menor descuido, vuelven a dormirse y regresan a los campos minados de los recuerdos más ingratos, y su corazón comienza a sangrar de nuevo. Es indispensable estar alerta y advertir que es una insensatez revolver los archivos que contienen una historia irremediablemente muerta. Es lo que expresa muy bien el refranero popular: agua que no has de beber, déjala correr, o, como aconseja el Evangelio, deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que las hojas caídas se descompongan y mueran. Tú mira hacia adelante, y cada mañana comienza a vivir de nuevo. Aquellas personas que influyeron tan negativamente en momentos decisivos de tu juventud, aquellas equivocaciones que más tarde tanto lamentaste, déjalas, que las arrastre la corriente del olvido. Aquel fracaso, que, por ser el primero, te hirió tan mortalmente que por muchos años respiraste por esa herida. Aquellas hostilidades nacidas de ruines envidias, aquella zancadilla artera, aquellas incomprensiones, aquellas medias verdades, más perniciosas que la calumnia, que arruinaron tu prestigio, déjalo todo, que lo arrastre la corriente a la región del olvido. Los que nunca te apreciaron, los que siempre te despreciaron, aquella crisis afectiva que fue como un vendaval para el proyecto de tu vida, aquel descalabro en tus negocios que remeció la economía doméstica, aquellos ideales que nunca pudiste realizar, déjalo todo en la paz de los muertos, y tú, vive. Las aguas que pasaron, no vuelven a pasar. Requiem sobre las hojas muertas y los archivos olvidados. Tú levanta la cabeza, abre los ojos, mira hacia adelante y avanza hacia un mundo de alegría y esperanza. Las piedras del camino. El camino está sembrado de piedras, generalmente toscas, con frecuencia puntiagudas, rara vez lisas y redondas. ¿Qué hacer con las piedras del camino? ¿Pulverizarlas a golpe de martillo? ¿Sepultarlas bajo tierra? ¿Arrojarlas una por una al río? El caminante tropieza con ellas a cada paso, se lastima los pies, se hiede y sangra. No las puede sortear haciendo un rodeo por las lomas onduladas. Quiéralo o no, las piedras están ahí, esperándole. ¿Qué hacer, pues, con ellas? El avión llega con mucho retraso. La reunión concluyó en un clima muy tenso. El granizo arrasó con los cigales. El jefe quedó muy ofendido. Se nos reventó un neumático. La conferencia se alarga demasiado. El locutor tiene una voz desagradable. El tráfico está atascado. ¡Qué tipo tan antipático! Hay una larga fila de espera. Los vecinos han sufrido un asalto armado. Han puesto una música estridente. No nos fue bien en los exámenes. Nuestro equipo perdió. Tenemos que cambiar de casa. La inflación se ha disparado. Ha habido un terrible accidente aéreo. La tasa de crecimiento ha descendido. Las heladas amenazan la cosecha de este año. Los padres se han separado.
En el oriente ha recrudecido la guerra. Hemos perdido el pleito. En un accidente de carretera hubo 3 muertos y 5 heridos. A mamá le han dado 3 meses de vida. Las inundaciones han devastado el poblado. Al hermano le han hipotecado la casa. Según todos los indicios, se trata de un carcinoma. He aquí las piedras en el camino. Metidos en esta pira roja, cercados por todas partes, y diariamente, por las llamas hambrientas. ¿Cómo mantener los nervios en calma? ¿Cómo no sucumbir a este asedio pertinaz? ¿Cómo evitar ser devorados por la angustia? ¿Cómo salvamos de la muerte cotidiana? ¿Cómo transformar las piedras en amigas o hermanas? La regla de oro es esta: dejar que las cosas sean lo que son. Una vez que he llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer por mi parte, y que los hechos se harán porfiadamente presentes a mi lado, sin mi consentimiento, la razón aconseja aceptarlo todo con calma, casi con dulzura. Aceptar significa admitir, sin irritación, que el otro sea tal como es, que las cosas sean como son. Utilizamos indistintamente ambos verbos, aceptar y dejar, y, si bien es verdad que aceptar tiene un tono más bien activo, y dejar más bien pasivo, en el fondo, ambos hacen referencia a la misma actitud. No te dejes acribillar por las saetas que te llueven desde todas partes. Más bien, suelta los nervios, concentra serenamente tu atención en cada suceso que se hace presente a tu lado, y, en lugar de irritarte, deja tranquila y conscientemente, casi cariñosamente, que cada cosa, una por una, sea. No maltrates a las piedras que encuentres en tu camino. No las resistas. No te enojes con ellas ni las trates a puntapiés. Solo tú sufres con eso. No transfieras cargas emocionales agresivas a todo lo que te sucede. El blanco de tales furias eres tú mismo. Solo tú. Sé delicado con las piedras. Acéptame tal como son. Tus cóleras no las pueden atemperar. Sé cariñoso y dulce con ellas, esa es la única manera de que ellas no te hieran. Y si no puedes asumirlas, si no las puedes cargar a hombros con ternura y llevarlas a cuestas, al menos déjalas atrás, sobre el camino, como amigas. He aquí la piedra filosofal para transformar los enemigos en amigos y disecar innumerables manantiales de sufrimiento. La hermana enfermedad. El aguijón de la enfermedad no es el dolor físico, ni la distorsión orgánica, ni siquiera las limitaciones de que rodea al sujeto, sino la perturbación mental. Un perrito puede tener el colon irritado o insuficiencia coronaria. Pero como no está vuelto sobre sí mismo ni pensando en su dolor o enfermedad, sino que vive fuera de sí, apenas sufre. El perrito no molesta a la enfermedad con su irritación, deja en paz a la enfermedad, y así esta no es una vecina molesta para él, sino una compañera de camino, casi una amiga. He ahí la senda de la sabiduría. Una vez que el hombre ha hecho y está haciendo cuanto está en sus manos para vencer la enfermedad, debe de poner toda agresividad, no irritarse contra ella, no entrar en enemistad con ella, dejarla en paz. Y si va a ser porfiadamente acompañado por la enfermedad a lo largo de los días, que no sea en calidad de enemiga, sino de hermana y amiga. Todo cuanto se acepta se transforma en amigo, en una reconciliación sin fronteras. La hermana enfermedad. Acepta con paz cualquier defecto corporal, reuma, artrosis, cojera, miopía, calvicie, canicie, dentadura defectuosa, nariz prominente, ojos apagados, deformaciones o malformaciones en el rostro, la boca, la piel, el cuello, los brazos, la espalda, las manos, las piernas, deficiencias en el oír, en el andar, en el hablar. No avergonzarse de nada, no entristecerse, no ruborizarse, no irritarse, no resistir, aceptarlo todo tal como es, dejar que todo sea hacerse amigo de esas deficiencias, ver los ángulos positivos, agradecer. Pensar que, si eres miope, pudiste haber nacido ciego, si no eres bello, podrías haber sido contrahecho. A pesar de todo, eres una maravilla, y gracias. La hermana muerte. El hombre, con su furiosa resistencia mental, ha transformado la muerte en la emperatriz de la tierra y señora del universo. Ninguna realidad encuentra tanta oposición como ella, y por eso es la enemiga por antonomasia del hombre y de la humanidad.
y crece en la medida en que se la rechaza. No obstante, no es ninguna realidad. Es, simplemente, un concepto subjetivo y relativo, y, por cierto, el peor aborto de la mente. A este simple hecho o idea de cesar, el hombre lo reviste con colores rojos y perfiles amenazantes. Cuanto más piensa en ella, más la teme, y cuanto más la teme, más la engrandece, hasta transformarla en espectro y maldición, abismo y vértigo alucinante. Nace el hombre, a poco, abre los ojos, y allá, a lo lejos, divisa aquella puerta entreabierta que un día tendrá que transponer, y este pensamiento hace que su vivir sea un morir, porque aquel abismo lo seduce y aterra al mismo tiempo. Es necesario despertar y tomar conciencia de que el mismo hombre, y solo él, es quien engendra este fantasma. Una golondrina no muere, simplemente se extingue, como una vela. Otro tanto sucede con animales considerablemente agresivos, como un tiburón, un rinoceronte o un toro. El más temible de los felinos es el leopardo. Cuando este felino es acorralado y atacado, al instante pone en juego su acometividad mortal. Pero cuando la muerte pone en jaque al leopardo a través del torrente vital, el felino no resiste ni contraataca, humildemente se retira a un rincón de la selva, se acuesta y se deja llevar por la muerte como un manso corderito. No muere, porque no resiste, no hay agonía. Por muy leopardo que sea, también él se apaga como una humilde vela. El único ser de la creación que se hace problemas. ¿Y qué problemas? Con la muerte es el hombre, es en su mente, como dijimos, en donde a un simple concepto, la idea de acabar, la reviste con caracteres de maldición y estigma definitivos, y por eso se resiste a esa idea con uñas y dientes, transformando ese trance en el combate de los combates. Precisamente, agonía significa, etimológicamente, lucha, el combate por antonomasia. La magnitud de la victoria de la muerte sobre el hombre está en proporción con la desesperación y acometividad con que el hombre la rechaza. El problema principal de la humanidad no es cómo eliminar a este supremo enemigo, lo que, por otra parte, es una ilusión, porque todo lo que comienza acaba, sino en cómo hacer para transformar a la muerte en una hermana, una amiga. Y nosotros ya sabemos qué hacer, hay que dejarse morir. Una vez que se ha hecho lo posible por esquivar, pero ella ya está aquí golpeando la puerta, es preferible abrir voluntariamente la puerta, antes de que ella la derribe violentamente. Es necesario despertar y convencerse de que todo lo que nace muere, y que, llegada la hora, de nada sirve resistir. Repetimos, ¿qué diríamos de una persona que se da de cabeza contra una roca? La roca está ahí, inmóvil. Inevitable. Déjala, y nada sucede. Pero es el hombre el que, en su insania, se da de golpes contra ella, estrellándose. La muerte está ahí, inexorable, como un acantilado. Pretender pulverizar el acantilado a golpes de martillo es una inmolación sin sentido. Después de que se ha hecho lo posible para sostener en alto la antorcha de la vida, llegada la hora, y cuando ella está ya a la puerta, es una locura oponerse al desenlace inevitable. En ese trance, la sabiduría aconseja colgar la espada, soltar los remos, dejarse llevar. El hombre debe hacerse amigo de la muerte, es decir, debe hacerse a la idea, hacerse amigo de la idea de tener que acabar. Serenamente, sabiamente, humildemente debe aceptar acabarse, soltar las adherencias que, como gruesas maromas, lo amarraban a la orilla, y dejarse llevar mar adentro. Todo está bien. Es bueno el duro invierno, luego vendrá la primavera. Después que yo acabe, otros comenzarán, así como muchos tuvieron que cesar para que yo comenzara. Las cosas son así, y es bueno que así sean, y hay que aceptarlas como son. Yo acabaré, otros me seguirán, y en su incesante ascensión, el hombre volará cada vez más alto y más lejos. Todo está bien. Esta es la victoria del hombre sobre la muerte. Y de esta manera hemos acabado transformando al peor enemigo en un amigo. Dispersión y desasosiego. La dispersión, en sí misma, no es un germen de sufrimiento, más bien es efecto de múltiples factores que enseguida estudiaremos, pero,
De todas formas, conlleva entre sus pliegues notables dosis de esa sensación desagradable que llamamos desasosiego, y este transpone con la mayor facilidad las fronteras de la angustia. La dispersión, en el sentido en el que la vamos a analizar aquí, se identifica, en cuanto al contenido y efectos, con el nerviosismo, entendiendo por nerviosismo una sobrecarga de energía neuroeléctrica en estado de descontrol. La dispersión es la enfermedad típica de la sociedad moderna, la sociedad tecnológica. No está tipificada en ningún cuadro clínico, pero, de hecho, viene a ser el subsuelo ideal en el que normalmente germinan y se alimentan la depresión y la obsesión y, sobre todo, la angustia. En definitiva, la dispersión es la desintegración de la unidad interior. Sentirse integrado interiormente equivale a gozo y fuerza. Una persona dividida, en cambio, experimenta desasosiego y debilidad. El sujeto dispersivo, en lugar de sentirse unidad, se siente como un acervo de fragmentos de sí mismo, yuxtapuestos y sin coherencia, como si diferentes y contradictorias fuerzas clavaran sus garras en él y lo tironearan en direcciones contrarias, desafíos por este lado, amenazas por el otro, frustraciones por aquí, entusiasmos por allá. Signo de interrogación abierta. ¿Resultado? Un descoyuntamiento, una formidable descomposición interna que le hace sentirse al hombre abatido e infeliz, porque se siente débil, y débil, porque se sabe incapaz de retener en sus manos las riendas de sus energías e impulsos. Es la dispersión, sobre todo cuando alcanza grados elevados, una de las sensaciones humanas más desapacibles, porque envuelve la vida toda con una vestidura tejida de malestar, nerviosismo e inseguridad, en que el vivir mismo es un desagrado. Muchas veces se me presenta el hombre de hoy como una fortaleza asediada por tierra, mar y aire, con el agravante de tener encerrados y escondidos dentro de sus propios muros a numerosos enemigos. Las presiones provienen de todas partes y convergen certeramente en el corazón de la fortaleza. No raramente, el lugar de trabajo es un avispero de intrigas. Con frecuencia, el hombre siente a su costado una despiadada competencia profesional. Muchas veces, las relaciones familiares son fuente de incomprensiones, y con cuánta frecuencia, signo de exclamación abierta hay, el santuario del matrimonio se convierte en un cuadrilátero de combate y dolor. La salud experimenta alternativas inquietantes, la contaminación ambiental, el congestionamiento del tráfico, las multitudes hacinadas, las alteraciones atmosféricas, las irradiaciones telúricas, la granizada invisible de los rayos cósmicos. El sistema nervioso del pobre hombre recibe este asedio implacable y va debilitándose golpe a golpe, hasta acabar como un luchador vencido. Hay personalidades que, a causa de su sensibilidad, son más vulnerables, y estos hirientes estímulos pueden causarles estragos, hasta el punto de acabar en la angustia vital. En épocas pretéritas, cuando todavía no existían los modernos medios de comunicación, el entorno vital del hombre se circunscribía al vecindario, aldea o pequeña ciudad. Hoy su entorno es planetario, tragedias acaecidas en el otro hemisferio, los flashes de la televisión nos las hacen presentes a los 5 minutos con imágenes vivas, a veces hasta espeluznantes. Los persistentes y violentos impactos debilitan los nervios, perturban el sueño, arruinan la digestión intestinal y aumentan las palpitaciones cardíacas. Cuando los impactos son todavía más violentos, como un accidente mortal, el despido del empleo, el divorcio matrimonial, se produce una compleja cadena de procesos bioquímicos, y puede darse una profunda alteración de las funciones más vitales del organismo. El hipotálamo pone en movilización el sistema nervioso autónomo. La glándula adrenal segrega adrenalina y la vuelca en el torrente circulatorio. Se eleva la presión arterial. La respiración se hace más rápida y agitada. Pueden manifestarse agudas cefaleas o los primeros síntomas de una seria depresión. Hasta ahora hemos visto que los dardos envenenados provenían de las antenas exteriores. Pero los agentes pueden estar también agazapados entre los muros de la misma fortaleza. En tal caso, normalmente se imbrican en un solo haz los factores exteriores e interiores, hasta formar un nuevo y fatal círculo vicioso. Los golpes exteriores provocan alta tensión interior, la cual, a su vez,
desarticula la integridad psíquica, con lo que la tesitura interior se va haciendo cada vez más vulnerable. Y en estas condiciones, los impactos exteriores pueden causar heridas verdaderamente letales. Por dentro, el hombre es un océano en perpetuo movimiento. Arrastra consigo un tumulto de vivencias contradictorias, esperanzas y desconsuelos, euforias y frustraciones. Las preocupaciones lo inquietan, las ansiedades se asemejan a la agitación de un mar de fondo. Los fracasos lo dejan mercado, herido, amargado. Tiene por delante importantes proyectos, que a un mismo tiempo lo seducen y perturban. Ciertos resentimientos y presentimientos se le fijan vivamente en el alma, como garras clavadas en la carne. Esta enorme carga vital cae sin piedad sobre el hombre, avasallando su unidad interior, hasta despedazarla, lo mismo que una pesada piedra al caer sobre un vidrio. Su cabeza se asemeja a un manicomio. No solo hay desorden, sino, sobre todo, falta de control. Cuanto más dividida y fragmentada está el alma, tanto más difícil es entrelazar, cohesionar y coordinar las diferentes partes. Además, el hombre ese desconocido, es una complejísima red de motivaciones, compulsiones e instintos, que hunden sus raíces en las más arcanas profundidades. La conciencia, respecto del inconsciente, es como un fósforo encendido en el seno de una oscura noche. En medio de este insondable universo, el hombre, en cuanto conciencia libre, se siente zarandeado, sacudido, amenazado por un escuadrón compulsivo de fuerzas, sin saber exactamente de dónde provienen o a dónde lo llevan. Estos enemigos interiores, probablemente los más temibles, agreden desde dentro y golpean el entramado unitario de la personalidad hasta reducirla a pedazos. Es la dispersión. La persona afectada por ella es como un ejército en el que el comandante en jefe ya no tiene autoridad sobre sus soldados, estos hacen lo que quieren. Y un ejército sin autoridad ya está derrotado. Un hombre dividido y desintegrado interiormente, sin poder ni autoridad sobre sus facultades, ya declaradas en rebeldía, deja el paso libre a enemigos más temibles. Una persona así no puede sentirse cómoda en la vida, no tiene la sensación de bienestar, sino que, por el contrario, se siente muy a disgusto, incómoda, invadida por aquella típica desgana de vivir. He ahí la dispersión. ¿Qué hacer? Hay quienes son constitutivamente nerviosos, dispersivos. Estos pueden mejorar. Los otros, los normalmente nerviosos, pueden sanarse por completo. Una vez más, repetimos las mismas consignas, no hay recetas automáticas, el trabajo será prolongado, lento, no hay que asustarse de los altibajos, que pronto se manifestarán, hay que ser muy pacientes y constantes en la ejercitación. Todos los elementos que aportamos en el capítulo 3 servirán de ayuda. Pero los ejercicios específicos contra la dispersión son los siguientes: la relajación, la concentración, el silenciamiento. Vale la pena someterse a una paciente autoterapia. Se trata de recuperar la unidad interior, la sensación de bienestar y el poder sobre sí mismo. Todo esto, a su vez, equivale a cerrar las puertas a las angustias, las obsesiones y depresiones. Un enemigo invisible, la rutina. Es como la blanca termita, que, silenciosa e invisible, avanza por las entrañas de la madera, hasta corroerla y debilitar los fundamentos del edificio. Es como la penumbra que, imperceptiblemente, se desliza en los aposentos interiores a la hora del crepúsculo. Por no ser luz, no es amada, por no ser oscuridad, no es temida. Y así, pasa desapercibida. Se la llama rutina. No es carcinoma ni tampoco un virus. No aparece tipificada en ningún cuadro patológico. Los profesionales no la conocen, o al menos no se preocupan de ella. Por eso nadie estudia su etiología ni se buscan remedios para combatirla. No se mete en aventuras ni se mezcla en escándalos. Pasa tan desapercibida, que nadie se asusta ni siquiera de su sombra. Sin embargo, y por lo dicho, la rutina es la fuerza más desestabilizadora de las instituciones humanas y de la vida misma. Por de pronto, es, sin duda alguna, el roedor más temible de la institución matrimonial. Más allá de los problemas de adaptación que pueden surgir entre los esposos,
Ya desde el viaje de luna de miel comienza la rutina a socavar las raíces de la ilusión y el amor. Se hace presente en las oficinas de los profesionales, en las actividades de los sacerdotes, en las tareas maternales, en la vida de las comunidades y los grupos, en fin, se apodera de todo el quehacer humano, hasta reducirlo todo a monotonía y aburrimiento. Por los efectos de la rutina, las personas experimentan una constante caída de tensión en sus compromisos, pierden el ímpetu inicial, aflojan en el entusiasmo. Y aparece la apatía, desfallece la ilusión y se hace presente la tibieza. Nada es frío ni caliente, y por eso todo acaba causando tedio. Una preciosa melodía que hoy nos arrebata, luego de escucharla 15 veces, ya no nos gusta tanto, porque se nos está gastando. Si la oímos 30 veces, acaba por aburrirnos, y después de escucharla 50 veces, nos produce hastío. Un manjar exquisito, repetido durante varios días, mañana y tarde, primero cansa, luego, fastidia, y, finalmente, nos provoca náuseas. ¿Qué es, pues, la rutina? Si es difícil detectarla, más difícil es describirla y prácticamente imposible definirla. Hay unos cuantos conceptos cuyas fronteras se entrecruzan con la rutina. Ellos son, aburrimiento, monotonía, tedio, náusea. A veces, no se perciben claramente las líneas divisorias entre unos y otros. Digamos que cada momento nos ofrece una nota de novedad respecto del momento anterior. Por ejemplo, ahora hago gimnasia, anteriormente me había aseado, luego me dirijo a la oficina y trabajo durante varias horas, más tarde atiendo el consultorio, después oigo música, a continuación almuerzo, más tarde salgo de paseo. Es evidente que, objetivamente, cada momento es distinto del anterior, porque cada momento tiene un contenido actividad, que le es propio. Pero sí, realizando actividades diferentes, yo no las percibo como distintas, ya estamos enfrentando el aburrimiento y situándonos en el umbral de la rutina. Ahora bien, si cada momento, como lo hemos dicho, implicaba una actividad peculiar, al perder su relieve, aquellos momentos acaban perdiendo sus perfiles y sobreponiéndose los unos a los otros. Y así se desvanece y fenece el tiempo interior. Y estamos plenamente atrapados en las redes de la rutina. La rutina aparece, pues, cuando las cosas comienzan a perder sus perfiles diferenciadores. Para mí, las cosas pierden novedad, todo es igual, todo es informe y amorfo. Y entonces entra en juego la monotonía, que es madre e hija de la rutina. Y, como consecuencia, los elementos diferenciadores de cada momento comienzan a perder relieve, sobreponiéndose unos a otros, y tenemos la sensación de que el tiempo se ha detenido, es decir, que ha muerto el tiempo interior, que marca la transición entre una situación presente y la que le sigue. Y peor aún, desaparece la capacidad de asombro, que es la facultad de percibir cada cosa como nueva, e incluso de captar cada vez como nueva una misma situación, lo que hace que la vida misma se torne en una eterna poesía, como aquella mañana de la creación en que el hombre ponía su nombre a cada cosa por obra y gracia del asombro. Cuando aparece la rutina, muere el asombro, o, mejor, la muerte de la capacidad de asombro se llama rutina. Así es como la vida pierde sazón y sentido, belleza y novedad. Y por este camino pueden llegar el tedio y la náusea. Cuando un alimento se desnaturaliza, se corrompe, y entonces se produce esa reacción vegetativa que llamamos náusea. De la misma manera, cuando las cosas, y la vida misma, pierden su naturaleza propia o identidad específica, el hombre puede experimentar aquello que los antiguos llamaban tedio de la vida, es decir, la náusea a nivel psicológico o experimental. Muchos dicen, ya todo me da igual. No se trata propiamente, como se ve, de una sensación de sufrimiento, pero ¿cabe sufrimiento mayor? La rutina es motivada, en parte, por la repetición. Toda cosa o situación percibida por primera vez luce nueva, todo lo nuevo tiene una novedad. A la captación vivencial de esa cosa o situación la llamamos aquí novedad. Si la cosa tiene novedad, el momento también la tiene, y percibimos la diferencia entre uno y otro momento, a esa percepción la estamos calificando como tiempo interior. En la medida en que la cosa o la situación se repiten,
se me gastan, es decir, pierden originalidad o capacidad de impacto, porque, en último término, la novedad no es otra cosa que la capacidad de impacto que la cosa produce sobre el sujeto receptor. Pero si la situación se repite una y otra vez y de la misma manera, pueden desaparecer el impacto, el asombro y la novedad. Y así vemos como matrimonios que durante 4 o 5 años vivieron plenamente su compromiso, comienzan a deteriorarse, hasta acabar arrastrando una existencia lánguida, dominada por la apatía, sin capacidad para infundir novedad al quehacer de cada día, sin ilusión. Cada día nos cruzamos en el camino con jóvenes hastiados de la vida a sus 25 años, sin idealismo ni proyectos para el futuro, ahogando su aburrimiento en el alcohol y las drogas. Y se podría afirmar que son muy pocos los que, a lo largo de los años, conservan aquella especie de aura primaveral, que es flor y fruto de la capacidad de asombro. Así nos explicamos este fenómeno humano de los viejos jóvenes y de los jóvenes viejos. Hemos dicho que la repetición genera la rutina. Pero no siempre es exactamente así. Cuando los recintos interiores están poblados por el entusiasmo de Dios interior, que es también un don de Dios, una misma frase, te quiero, repetida 5000 veces, puede tener mayor novedad la última vez que la primera. 5000 días vividos en compañía de una persona pueden resultar igualmente novedosos, y aún despertar el último de ellos mayor asombro y vibración que el primero. El misterio y la solución de la rutina residen, pues, en el interior del hombre. Existe la tentación de recurrir a la variedad para superar la rutina, recorrer tierras nuevas, descubrir otros pueblos o paisajes desconocidos, entablar nuevas amistades, modificar los hábitos cotidianos. Todo está bien y constituyen ayudas positivas. Pero no es ese el camino de la verdadera solución. La novedad debe venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un paisaje incomparable, contemplado por un espectador triste, no es más que un triste paisaje. Para un enfermo de melancolía, una espléndida primavera es como un otoño lánguido. Signo de exclamación abierta. ¿Cuántas veces los efectos de una sinfonía o de un poema dependen del estado de ánimo del oyente o el lector? Lo que importa es conservar la lámpara encendida. Cuando el interior del hombre es luz, todo es luz. Como lo dijimos al comienzo, cuando las moradas del castillo interior están pobladas por la alegría, también están alegres los peces del río. Un espíritu abierto al asombro viste de novedad al universo entero. He aquí el secreto, ser eternamente niños, para, al igual que en la primera mañana de la creación, ser capaces de poner un nombre nuevo a cada situación, a cada cosa, una por una.